continuando con el tema 6, la última parte de esta unidad tiene que ver básicamente con el análisis multitemporal. Pero recordando un poco lo que habíamos trabajado la clase anterior, decíamos que a partir de una imagen satelital determinada podíamos llegar a obtener un nuevo producto, que es la imagen clasificada, donde la información de los niveles digitales ya desaparece y da lugar a estas clases que indican cierta uniformidad en las coberturas del territorio. Entonces, básicamente las técnicas de análisis multitemporal consideran el factor tiempo en los procesos dinámicos que ocurren sobre la superficie terrestre. Esto es posible gracias a la adquisición de imágenes de alta repetitividad y que permite estudiar ciclos estacionales de las coberturas, catástrofes naturales, alteraciones de orden urbano, cualquier otro proceso dinámico que podamos estudiar sobre la superficie terrestre. El requisito fundamental aquí es que la adquisición se efectúe bajo las mismas condiciones espectrales y en las mismas condiciones de observación. Es lo ideal. Pero recuerden que no siempre se va a lograr esto, porque en el caso de Landsat, por ejemplo, el periodo de revisita es 16 días, entonces no siempre vas a tener la misma respuesta espectral. Si por ejemplo hubo una lluvia en el medio, el verdor de las plantas cambia, bueno, una serie de factores, la humedad en el suelo, etc. Básicamente, para este análisis multitemporal existen dos perspectivas, la multiestacional y la multianual. Entonces, en función a esto, podemos decir que se puede hacer la detección de los cambios a partir de esas imágenes continuas, es decir, con los datos en bruto, los niveles digitales, que básicamente se operaría a partir de una diferencia, o teniendo en cuenta ya las imágenes clasificadas que permiten también la detección de cambios a partir de una técnica estadística conocida como tabla de contingencia, que arroja como resultado valores estadísticos y también mapas. Bueno, la primera entonces tiene que ver con un análisis de este tipo. Básicamente se pueden hacer composiciones en color con cada uno de los tiempos analizados, donde además de, para mejorar la visualización, se pueden aplicar filtros, realces, algún tipo de contraste o mejora para identificar las coberturas, ¿sí? En este caso estamos viendo para el mismo sector, el Gran Resistencia, una imagen en 1998 y otra en el año 2000 con distintas composiciones en color. La del 2000 es en color natural y la del 98 es en falso color. Esto vendría a ser como un análisis visual para la detección de los cambios, ¿sí? Pero la otra es operar desde el punto de vista matemático con los píxeles, ¿sí? Básicamente la detección de cambios o la búsqueda de diferencias tiene que ver con una operación de resta. En matemática la diferencia es resta, ¿no? Entonces aquí operaríamos píxel a píxel entre imágenes de distintas fechas, donde los valores bueno, van a ser diversos, pero cuanto más cercano a cero el resultado, nos estaría indicando menor cambio en el territorio. Por ejemplo, aquí tenemos para el tiempo 1 esta imagen y para el tiempo 2 esta imagen, ¿sí? Si operamos con el primer píxel, con la celda de la parte superior izquierda, vemos que tiene un valor de 50 en la T1 y en la T2 80. Si opero con una diferencia, con una resta, la diferencia sería de menos 30, ¿sí? Un valor negativo. Sin embargo, en la última celda de la imagen T1 tengo un valor de 200 y en la T2 150. Entonces la diferencia es un valor de 50 positivo.
Y así se opera sucesivamente para encontrar esas diferencias y medir el cambio. También se pueden hacer cocientes multitemporales que permiten, bueno, también apreciar el cambio y medir qué tan significativos son. Es decir, se los valoren en función a una ponderación, incluso se pueden llegar a normalizar. Teniendo en cuenta entonces una imagen similar, por ejemplo, entre el tiempo 1 y el tiempo 2, si yo calculo la diferencia, ¿sí?, que es lo que hicimos en la diapositiva anterior, 10 menos 20 son menos 10, ¿sí? Este proceso se repite 1 a 1, pero también puedo hacer un cociente o ratio que lo que indica es dividir 10 dividido 20, ¿sí? Entonces el resultado es 0,5. Y así sucesivamente con cada uno de los píxeles, ¿sí? También puedo utilizar un cociente normalizado, donde, bueno, normalmente se rescalan los valores dependiendo de la cantidad de bits de la imagen, pero suponiendo que es una imagen Landsat de 8 bits a 255 valores, utilizando una constante que vale 255. Esto lo que logra es obtener una imagen que sea comparable con otra. Vamos a suponer que yo obtengo la diferencia de una imagen, no sé, del sur de la provincia de Corrientes y luego quiero compararla con una del norte. Bueno, lo ideal sería tener los valores normalizados porque eso facilita la comparación. Y el último proceso que podemos realizar para el análisis temporal es a partir de las imágenes clasificadas, donde sabemos que ya no tenemos niveles digitales, sino categorías. Para este caso es necesario que, para calcular los cambios, ¿no es cierto?, en este caso se necesita aplicar una tabla de contingencia, como les había dicho, que permite comparar el territorio en el tiempo 1 versus el tiempo 2. ¿Sí? Ya visualmente uno puede llegar a observar diferencias. Fíjense que esta categoría, la número 3, en el tiempo 1, tiene una superficie, ocupa una superficie determinada. Sin embargo, la misma categoría en el tiempo 2 es otra completamente distinta. Si yo tuviera que trasladar cartográficamente, aproximadamente, ¿no es cierto?, sería toda esta nueva superficie que está ocupando en la imagen 2 que en la imagen 1 no lo tenía. Sí, entonces para cuantificar ese cambio es que se utiliza esta tabulación cruzada. Esa tabulación cruzada básicamente es un cruce entre los dos mapas, las categorías de las dos fechas, digamos. Entonces, obviamente lo primero que tenemos que hacer es obtener los mapas para cada una de las fechas, luego obtener la cantidad de píxeles para cada una de las categorías. En este caso tenemos 4. Luego obtener la superficie para cada una de las clases y finalmente hacer el cruce y definir qué clases de cobertura son las más dinámicas y las más estables. Bueno, eso es básicamente el análisis multitemporal, pero para que se comprenda de una mejor manera, acá tengo una presentación. Con esto quiero cerrar. Del profesor Insaurralde, quien fue adscripto en la cátedra y hace un tiempo realizó su tesis de licenciatura con esta técnica, ¿sí? Bueno, él básicamente
lo que pretendía medir era la relación que existía, o la presión más bien, de los suelos del sistema productivo agrícola sobre el bosque nativo, ¿sí? Cómo ha cambiado la superficie de bosque nativo versus la superficie de área cultivada. Para eso él trabajó en un sector donde la dinámica agrícola era reciente y se podía medir mejor esa presión sobre el bosque nativo. Este sector es el sudoeste chaqueño, que son aproximadamente 12 departamentos del sudoeste de la provincia del Chaco. Bueno, el objetivo básicamente era medir los cambios en las coberturas ocurridas entre 1989 y el año 2010. Bueno, los objetivos podemos dejar después para que lo vean tranquilamente, pero básicamente lo que les quiero comentar aquí es la metodología. Fíjense que él partió de imágenes satelitales Landsat, específicamente del 5, sensor TM, correspondientes al año 89 y 2000. Bueno, ahí está el path de las dos escenas con las que trabajó. Con respecto a las técnicas utilizadas, bueno, básicamente lo que hizo fue trabajar con composiciones RGB, específicamente la 543, porque es una de las recomendadas para trabajar en agricultura, cálculos de NDVI, construcción del mosaico, acuérdense que eran dos escenas, la reproyección de las mismas y luego el recorte a partir del área de estudios. Para ello trabajó con distintos software de procesamiento de imágenes, básicamente Idrisi, Erdas, Envy y ArcGIS. El proceso englobó una serie de clasificaciones no supervisadas a partir de 20 clases, básicamente, y luego una reclasificación final con 5 coberturas. La validación de las imágenes se realizó a partir de índice de precisión global, el índice kappa, la matriz de confusión, etc. Y luego, bueno, se aplicó la tabulación cruzada, que tiene como resultado salidas datos tabulares y gráficos. Los gráficos, bueno, una de las salidas es a través de mapas. Los resultados son estos. Para el caso del año 1989, esta es la imagen original, en composición 543. ¿Sí? El resultado de la clasificación de las 5 categorías que él tomó, que fueron monte, cultivos principalmente, pastizales, suelo 1 y suelo 2. Bueno, el resultado es la imagen de la derecha, donde bueno, vemos un cierto predominio del color verde, es decir, del monte, un poco de cultivo, sobre todo aquí en el Bajo de Chorotis, pastizal, perdón, y bueno, cultivos más hacia el centro y el este de la imagen. Para el año 2010 se trabajó con la misma composición falso color y bueno, y el resultado es este. Aquí a priori ya de manera visual podemos observar una clara disminución del color verde oscuro, que vendría a representar el bosque nativo, y una mayor presencia de ese verde más claro, que estaría indicando la agricultura. Uno de los resultados que se obtienen de la tabulación cruzada son estos mapas a nivel de para cada una de las coberturas. Esta está representando la cobertura de monte nativo para el año 1989 y 2010. Fíjense cómo ya visualmente uno puede observar
la diferencia, ¿sí? Cómo esto, el remanente de bosque cada vez es menor con respecto a la del año 89. Bueno, estas son algunas de las salidas tabulares que saca el Cross Tabulation. Aquí lo que tenemos es esa tabulación cruzada que entiendo yo que está representada por píxeles. Lo que tienen que tener en cuenta es que los valores de la diagonal están indicando píxeles que no han cambiado de un año con respecto al otro, ¿sí? Esto es lo que se conoce como la persistencia. Y a partir de las diagonales sí estaría indicando los valores de cambio, incluso las superficies que han ido de una categoría a las otras de un año al otro. Esta es lo mismo, nada más que si esto está representando píxeles, en la segunda ya tenemos los valores en hectáreas, aunque no dice acá, yo creo que son hectáreas, porque bueno, es un valor mucho más entendible trabajar con unidad de superficie que estar hablando de píxeles que dependiendo de la imagen pueden ser números muy grandes, ¿sí? Aquí hay otra salida cartográfica que tiene que ver con los cambios de cubiertas, ¿sí? Que sería es un resultado de la tabulación cruzada de las imágenes en los dos tiempos y en el otro las permanencias, es decir, son las coberturas que habían en 1989 que permanecen en el año 2010. Fíjense que la permanencia de pastizales aquí en el Bajo de Chorotis es importante y luego la permanencia de cierta cantidad de bosque en este sector, ¿sí? Sin embargo, la de cambios estaría indicando coberturas que no estaban en el 89 y que sí están presentes en el año 2010. Bueno, fíjense que el color rojo está representando a los cultivos y en este sector es importante también aquí y aquí la presencia de parcelas nuevas que se han incorporado al sistema productivo y es muy probable que haya sido a costa de la tala de montes. Bueno, aquí sí ya están indicados los valores en superficie. Fíjense lo interesante eh, de la cuantificación del cambio a partir del cruce de estas imágenes, porque si no sería bastante difícil medir el cambio, ¿no? Fíjense, la cobertura de monte nativo en el año 1989 pasó de 418.000 hectáreas a cerca de la mitad, 219.000. Mientras que la de cultivo pasó de 67.000 hectáreas a 111.000. Y con esto damos por finalizado el tema 6. Muchas gracias.